Esta vez vamos a desarrollar el tema polígonos. Como ustedes comprenderán, los polígonos es algo que les acompañan seguramente desde hace mucho tiempo, desde muy pequeños. Todos hemos tenido contacto con triángulos, con cuadriláteros y otras figuras a las que luego agrupamos, ¿no? A las que luego englobamos en el término polígono, ¿no es cierto? Comencemos, mira. Un polígono, para empezar, es el contorno, dice aquí, de una región plana limitada por segmentos. Imagínate una región plana, como esta, una región. Y cuando ves su borde, su contorno, su frontera, solamente encuentras segmentos. Si ocurre eso, si tienes una región y en su borde solamente encuentras segmentos, todo ese contorno, toda esa frontera es a lo que llamamos polígono. Polígono, entonces, es el contorno de una región que está limitada solamente por segmentos, ¿sí? Ese polígono está conformado por vértices, por lados, por ángulos internos y por ángulos externos también. Aquí tengo algunos polígonos, mira. Este polígono tiene 3 lados. Tiene, obviamente, 3 vértices. 1, 2 y 3. Y tiene también 3 ángulos, ¿no es cierto? Todos conocemos esta figura, es el triángulo. Y así como tiene ángulos internos, tiene también ángulos externos. El ángulo externo aparece cuando un lado se prolonga. Prolongas un lado y al costado del ángulo interior adyacente a él aparece el ángulo exterior, ¿no es cierto? Muy bien. Este es el polígono que tiene menos elementos, menos lados, menos vértices, menos ángulos. Este es el que tiene 3. Su nombre, como tú bien sabes, es triángulo. Este es el polígono que tiene 4 lados, por lo tanto tiene 4 vértices y tiene 4 ángulos internos. Esta figura es conocida como cuadrilátero. Esta figura tiene 5 lados, 5 vértices, 5 medidas angulares internas. Este es el pentágono. Y a partir de aquí en adelante se respeta la construcción que ves acá. El prefijo que indica la cantidad y luego gono, que significa ángulo, ¿no? Es una raíz griega. Por ejemplo, esta figura que tiene 6 lados y tiene 6 vértices y tiene 6 ángulos, recibe la denominación, con respecto a los ángulos. Cuando decimos que esta figura es un hexágono, decimos que tiene 6 ángulos, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre esta figurita y la de acá. Ambas son polígonos, pero este polígono tiene una hendidura aquí arriba. Se ve que parece que lo hubieran aplastado, ¿no? Está hacia adentro. Esa hendidura es a lo que llamamos una concavidad. Y por eso es que este sería un pentágono cóncavo. Eso no se observa aquí. Aquí no hay hendiduras. Por lo tanto, este hexágono no es cóncavo. Y si no es cóncavo, entonces es convexo. Este cuadrilátero tampoco es cóncavo, es convexo. En el caso del triángulo no es necesario indicar que es convexo porque el triángulo siempre es convexo. En cambio hay cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos. Entonces sobre él es bueno aclarar que se trata de un cuadrilátero que es convexo. Este es un pentágono cóncavo porque existen también pentágonos convexos. El triángulo, recuérdalo, esto lo voy a poner aquí, siempre es convexo, ¿no? Esto no es necesario que se aclare. El hecho de que una figura sea un triángulo implica, ¿no?, de manera inmediata, el hecho de que es convexo. Ahora, existen algunas propiedades que se cumplen acá, como tú comprenderás, ¿no? Sabes también que no son los únicos polígonos, que hay muchos más polígonos. Y de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene, se le asigna una denominación. La figura de 7 lados, 7 ángulos, 7 vértices es el heptágono, luego sigue el octógono, el nonágono, el decágono, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, ¿qué propiedades, por ejemplo, encontramos aquí? La primera gran propiedad es esta, importantísima para el desarrollo de los problemas y para el entendimiento de las demás propiedades, ¿sí? Sucede que en todo polígono el número de lados
coincide con el número de vértices, es igual al número de vértices, e igual al número de ángulos. O sea que donde hay 3 lados, hay 3 vértices y 3 ángulos. Donde hay 6 lados, hay 6 vértices y 6 ángulos. Y ese número de lados, de vértices o de ángulos está representado por la letra n. O sea que en el desarrollo de nuestra teoría, la n va a significar una de estas 3 cosas, o las 3. El número de lados, de vértices o de ángulos que tenga un determinado polígono. Y en base a ese valor de n vamos a trabajar las propiedades. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el número de diagonales trazadas de un vértice? A ver. Primero, ¿qué es esto de diagonal? Bueno, debes tú saber que en un polígono, su nombre mismo lo indica, existen varios ángulos. En cada esquina hay un ángulo, hay muchos ángulos. Y cuando tú conectas, cuando tú vinculas o relacionas 2 lados mediante una línea, a esa línea se le llama diagonal. Ojo que di es 2, go no es ángulo. Diagonal es una línea relativa a 2 ángulos. O sea, donde existen muchos ángulos aparece la diagonal. Y en el polígono, valga la redundancia, hay varios ángulos. Ahí aparece la diagonal como una línea que conecta, por ejemplo, el ángulo de este vértice con el ángulo de este vértice. Esta es una diagonal, por ejemplo. Línea que conecta 2 ángulos de un polígono o segmento que une 2 vértices que no sean consecutivos. ¿Está bien? Porque si los vértices son consecutivos, el segmento que los conecte es un lado. Cuando los vértices no son consecutivos, el segmento que los conecte es la diagonal. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿cómo es eso de que diagonales trazadas de un vértice? Creo que eso no es difícil de entender. Tenemos acá un polígono que he dibujado incompleto. Vamos a poner aquí que él tenga n lados. Como no está determinado el valor de n, no lo puedo dibujar con todos sus lados porque se desconoce el valor de n. He escogido de todos los vértices este de aquí. Y voy a trazar todas las diagonales que pueda desde ese vértice. Tú sabes que hacia aquí no se puede trazar una diagonal, pero hacia este vértice sí se puede, porque ellos dos no son consecutivos. Y luego, ojo, he ido avanzando por acá, ¿te das cuenta, no? Aquí no puedo trazar una diagonal porque ellos son consecutivos. Aquí sí, una diagonal. Acá también, ya irían 2 diagonales. Aquí también, ahí va la tercera diagonal. Y como tú comprenderás, se van trazando más y más diagonales conforme vaya encontrando más vértices. Sucede que conforme vaya avanzando, en algún momento llegaré a esta esquina. Y ahí trazo otra diagonal, ¿no? A partir de este vértice. Y cuando llegue a esta esquina, dibujaré una diagonal más a partir de ese vértice. Y aquí ya no se puede. Hacia esta esquina no se puede trazar una diagonal porque ellos son consecutivos. La pregunta es, ¿cuántas diagonales se han trazado en este polígono de n lados desde este vértice nada más? ¿Cuántas son las azules? Y eso no es muy difícil de contar, porque a cada vértice le corresponde una diagonal. A cada vértice una diagonal. Excepto a este vértice y a este otro. Descontando estos 3, a cada vértice le corresponde una diagonal. Tú sabes que si son n lados, también son n vértices. De los n vértices tienes que quitar 3. Y todos los que quedan, ¿no?, están vinculados con una diagonal. O sea, si quedaran 7 vértices, habrían 7 diagonales. La pregunta es, ¿cuántos vértices nos quedan acá? Fácil. De todos los que hay, que son n, quitamos 3 y al descontar esos 3 obtenemos el número de estas esquinitas que coincide con el número de diagonales. O sea, el número de diagonales trazadas de este vértice sería n menos 3. Descontando estos 3 nos queda el número de diagonales. N menos 3. O sea, si estuviéramos trabajando con un decágono, donde n vale 10, un decágono, escoges un vértice. ¿Cuántas diagonales puedes trazar desde ahí? 10 menos 3, 7. 7. Si estamos trabajando con un dodecágono, 2 más 10, 12 ángulos, 12 lados. N vale 12.
Tomas un vértice, ¿cuántas diagonales puedes trazar desde ahí? 12 menos 3, 9 diagonales. Yo sé que la fórmula es sencilla. Y con esta fórmula ya se puede responder cuál es el número de diagonales en total en un polígono. O sea, ya no solo de este vértice, sino también de aquí, de acá. Por ejemplo, te habrás dado cuenta que esta diagonal no está contada entre las azules, esta tampoco. Faltan contar muchas diagonales. Si queremos saber cuántas son en total, para eso se utiliza esta fórmula, que depende de esta, ¿sí? La cuestión es así, mira. Para hacer las cosas simples, decimos que de este vértice se pueden trazar n-3 diagonales. De cada vértice se pueden trazar n-3 diagonales. Y si queremos saber cuántas diagonales hay en total, tenemos que sumar las diagonales que salen de este vértice con las diagonales que salen de este otro, y de este otro, y de este otro, y entonces sumaríamos n-3 más n-3 más n-3 n veces. Y cuando sumas n-3 más n-3 más n-3 más n veces, eso te sale n por n-3. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Y es que, por ejemplo, cuando dices que de este vértice salen n-3 diagonales, estás contando, por ejemplo, esta diagonal. Pero cuando dices que de acá salen también n-3 diagonales, estás volviendo a contar esta diagonal. Cada diagonal está siendo contada 2 veces. Si estoy yendo vértice por vértice y veo que de este vértice salen n-3 diagonales, y de aquí también n-3 diagonales, y de acá también n-3, y voy sumando, entonces esta diagonal la voy a sumar 2 veces, y esta diagonal también la voy a sumar 2 veces. Y si cada diagonal ha sido sumada 2 veces, este es un número falso de diagonales que debe ser dividido entre 2 para que nos dé en realidad el número de diagonales que se trazan en un polígono de n lados. Ahora, ¿cuál es el número de triángulos determinados al trazar las diagonales de un vértice? Número de triángulos que se determinan al trazar las diagonales de un vértice. Me refiero a este triángulo, miren. Cuando trazamos de un vértice, todas las diagonales se forman triángulos. Acá hay 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuántos triángulos son? Mire, este es el primero, el segundo, el tercero, y así hasta aquí. El último. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Fíjate, a este ladito le corresponde un triángulo, a este lado un triángulo, a este lado un triángulo, y así. A cada lado le corresponderá un triángulo hasta que finalmente acá hay un triángulo y a este lado le corresponde este triángulo. Solamente quedan 2 lados a los que no les corresponde triángulo. Es decir, de los n lados restamos estos 2 y lo que nos queda es la cantidad de triángulos. El número de triángulos sería entonces n-2. A ver, vamos aclarando esto de las fórmulas. Vamos a suponer que n vale 7. ¿Cuántas diagonales se podrían trazar desde un vértice? 7 menos 3, 4. A ver, vamos a ver, dibujamos un polígono de 7 lados. ¿Se ve? Sí, 7 lados. Escogemos un vértice y desde ahí se pueden trazar 1, 2, 3, 4 diagonales. n menos 3. ¿Y cuántos triángulos se forman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 triángulos. Y eso es n menos 2. Ya. Cuando al número de lados le resto 3, me sale la cantidad de diagonales. Cuando al número de lados le resto 2, me sale la cantidad de triángulos. ¿Sí? Que no es lo mismo contar las diagonales que contar los triángulos. Siempre va a haber más triángulos que diagonales, ¿no? Siempre. Listo. A ver. Vamos por acá. Una vez que tú sabes cuántos triángulos se determinan, ya puedes calcular, por ejemplo, la suma de los ángulos internos. Mira por qué. Porque cada triángulo va a aportar, con sus 3 angulitos, 180 grados. Este triangulito aportará 180 grados. Y así, cada triángulo va a aportar 180. Ese es su aporte natural, 180 grados. Y sumando las medidas de todos esos triángulos, se tiene entonces la suma de los ángulos internos del polígono. La suma de los ángulos internos del polígono depende de la suma de ángulos de esos triángulos. Es decir, si cada triángulo aporta 180, habría que averiguar
¿Cuántos triángulos son para multiplicar 180 por la cantidad de triángulos? ¿Cuántos triángulos son? n-2. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar 180 por n-2. Profesor, ¿cómo es César? Voy a dibujar acá un pentágono para que se entienda. Este pentágono tiene 5 ángulos. Y yo quiero saber cuánto es la suma de esos 5 ángulos internos, suma de los ángulos internos. Escojo un vértice. Acá, ojo, n vale 5. ¿Cuántas diagonales puedo trazar desde ese vértice? El número de diagonales es n-3. 5 menos 3, 2. 1, 2. ¿Cuántos triángulos se van a formar? n-2. O sea, 5 menos 2, 3 triángulos. Ahí los veo. 3. El primer triángulo aporta estas 3 medidas, que hacen 180. El segundo triángulo aporta estas 3 medidas, que hacen 180. Y el tercer triángulo aporta estas 3 medidas, que hacen 180. 180 se multiplica por 3 y sale 540. Esa es la suma de todas las partecitas amarillas. Pero si te fijas bien, estas partes amarillas completan el primer ángulo blanco. Estas dos partes amarillas completan el otro ángulo blanco. Aquí hay otro ángulo blanco, esta parte amarilla es el cuarto ángulo blanco y estas 3 partecitas amarillas completan el quinto ángulo blanco. Juntando las medidas de los ángulos de los triángulos, completo los ángulos del pentágono. Y así me salen que los 5 ángulos del pentágono suman 540, o sea, 180 por 3. Por eso la fórmula es así. Si quiero la suma de los ángulos internos, eso es 180 más 180 más 180 más 180, 180 por la cantidad de triángulos. 180 por la cantidad de triángulos. Y luego hallar la suma de los ángulos externos es mucho más sencillo porque solamente tienes que recordar que el ángulo interior y el ángulo exterior en cada esquina suman 180. Solamente tomando en cuenta eso, es muy fácil llegar a la conclusión de que la suma de los ángulos externos es igual a 360. Pero ojo, ojo, esta fórmula, a diferencia de todas las anteriores, solo es válida para los polígonos convexos. Para todo polígono convexo. ¿Por qué? ¿Y por qué excluir al cóncavo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el cóncavo, justo en la concavidad, aquí, ¿no?, donde se da la hendidura, ahí, bueno, surgen problemas con el ángulo exterior. Se supone que uno prolonga un lado y aparece el ángulo exterior afuera. Pero ahí, cuando prolongas un lado, se supone que aparece este ángulo, que debería ser el ángulo exterior, pero ese ángulo exterior está en el interior del polígono, mira. Se genera una contradicción insalvable y no hay forma de involucrar este ángulo como para que se pueda tener la suma de los ángulos externos. Para empezar, no se le puede llamar a él ángulo externo porque está en el interior, ¿no? Por eso es que esta formulita de los ángulos externos es básicamente aplicable en polígonos convexos, en donde no hay ningún problema con los ángulos exteriores. Siempre que prolongues un lado se formará un ángulo exterior y la suma de todos los exteriores será siempre 360, siempre que el polígono sea convexo.